impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quiero compartir en este día, en esta noche, esta palabra que le puse como título: el ataque de los perros. El ataque de los perros. Y fíjese que dentro de la Escritura, usted sabe que la Biblia presenta distintos prototipos. Nosotros hemos hablado en infinidad de veces que la Biblia menciona lo que tiene que ver con la licantropía, que tiene que ver con esos lobos que se visten de oveja. Habla de ovejas, habla de corderos, habla de cabritos, habla de machos cabríos, habla de serpientes, habla de aves, habla de bestias, habla de toros, habla de búfalos, habla de distintas, de alguna manera, razas de animales. Siempre con el sentido de poder graficar y poder ilustrar y poder establecer una enseñanza de edificación para nuestra vida. Ahora, cuando yo voy a la palabra del Señor, empezando, ¿verdad?, a investigar, a leer, a escudriñar, me encuentro con una faceta espiritual enfocada en este día en los perros. Dentro, ¿verdad?, del entendimiento que nosotros tenemos como perro, nosotros nos hablamos de un animal doméstico, ¿verdad? Un animal doméstico, todo lo demás, que nosotros hoy día lo tenemos como mascotas en nuestras casas. Sin embargo, también hay perros que son salvajes. Y en la época en la cual fue escrita de alguna manera la Biblia, en todo el marco del Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, los perros tenían un significado. Para los otros pueblos también tenían un significado. Aún para los egipcios también tenía un significado. Ahora, interesante ver que en muchas culturas eran considerados como un animal despreciable, en otras eran considerados como un animal divino, y ese es el caso aún de los egipcios. Fíjese que buscando encontré esto que me pareció interesante poder visualizarlo. Uno de los dioses egipcios que ellos tenían era Anubis, pero Anubis tenía cara de perro, era el dios perro. Y cuando usted empieza a leer acerca de esta entidad de alguna manera espiritual que ellos tenían, es curioso lo que representaba Anubis, porque es el nombre griego del guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida. Mire qué interesante es esto, asociado con la muerte y con la vida. Interesante que la figura de Cristo tiene alusión a la muerte y a la vida. El que murió y resucitó. Ahora, esta es la figura que ponen ellos. Después de la muerte, que era aquel que conducía en este proceso. Ahora, la religión del antiguo Egipto así lo tenía. Otro de los comentarios dice que Anubis protege y guía a los muertos en el inframundo. Ahora, ahí usted ya sabe que queda completamente un escenario bien profundo, porque ya sabe usted que nosotros doctrinalmente hemos aprendido acerca de la doctrina de los lugares intermedios. Y cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la doctrina de los lugares intermedios, lo visualizamos acerca de la descomposición del ser. En aquel momento donde de alguna manera la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados irreprensibles hasta la venida del Señor, ¿verdad? Es decir, que Dios está interesado en la administración del espíritu, en la administración del alma y en la administración del cuerpo. Por consiguiente, también estamos entendiendo que Dios está interesado en traer salvación y sanidad al cuerpo, salvación y sanidad al alma, salvación y sanidad al espíritu, para que este ser integral
de alguna manera, se presente irreprensible, sin que haya nada que refutarle, irreprensible ante la presencia del Señor. ¿Ok? Pero en el proceso de descomposición del ser, si puedo ocupar esa palabra descomposición, que a lo mejor no me gusta mucho, sería la desintegración del ser, donde se separan estos componentes, nosotros hemos visto que la Biblia dice que el cuerpo va al polvo, que el alma va también a un lugar intermedio. Ese lugar intermedio podría ser el paraíso, o seno de Abraham para los hebreos, paraíso, ¿verdad?, para la iglesia, o podría ser ese lugar intermedio llamado infierno también, que es un lugar intermedio, que tiene también cárceles. Porque recuerde que el infierno y el paraíso también son lugares intermedios, no es un lugar final. Así como el lago de fuego es un lugar final, el infierno es un lugar intermedio, y el infierno al final va a ser tomado y echado al lago de fuego. ¿Ok? Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Me parece interesante porque cuando yo lo pongo desde el ángulo, desde que esta entidad espiritual, llamámoslo potestad egipcia, que tenía, ¿verdad?, cara de perro, un dios perro, de alguna manera era el que guiaba la faceta de los muertos, de alguna manera, en este tránsito al inframundo. Y fíjese que el lugar inframundo, que se compone de lugares intermedios, no habla de gente que no está ni adentro ni afuera. Por ende, esta entidad espiritual podría traer una influencia en gente que nunca logra conectarse con una verdadera revelación. Se lo grafico o se lo aterrizo de esta forma. El hombre que estaba sentado a la puerta llamada de la Hermosa sabía lo que ocurría dentro del templo, pero también sabía lo que ocurría fuera del templo. Ok, otro ejemplo. Absalón, huyendo de su padre, en esta figura de rebelión que él hizo, luego la escritura dice que Absalón fue acorralado y empezó a huir, y iba tras él Joab, que era un hijo de Sarbía, y venían con él gente persiguiendo a Absalón. Pero dice la Biblia que sus cabellos eran tan largos que cuando iba cabalgando, dice la Biblia que quedó enramado, ¿verdad?, enganchado los pelos de sus cabellos en un árbol. No me acuerdo del árbol que era, pero quedó enganchado en un árbol. Y cuando queda enganchado en el árbol, queda colgando. Permítanme tomar la figura de que quedó en un lugar intermedio. No quedó ni arriba, no quedó ni abajo, quedó colgando. En una condición donde hoy por hoy hay mucha gente que vive en un lugar intermedio. No está ni adentro ni afuera. No podríamos decir que es plenamente mundano porque va al templo de repente. Pero tampoco podríamos decir que es tremendamente cristiano porque tiene sus yayitas mundanales. Entonces hay gente, hermanos amados, que a lo mejor tiene un pensamiento religioso, pero no ha entregado su vida completamente al Señor. Por lo tanto, esta entidad Anubis, de alguna manera, es un espíritu que opera para que la gente no se comprometa, para que la gente tenga un engaño, que pueda pensar que está viva, pero está muerta. Y mire qué curioso es, porque también esta nube requería ofrendas para poder acceder. Hace algún tiempo vi una película que se llama Los dioses de Egipto. ¿Alguien la vio? ¿Sí? No la... Era una película que mostraban a Set, mostraban a Anubis, mostraban a el ojo de Horus, que dentro de usted empieza a estudiarlo, ¿verdad? El ojo de Horus también estaba catalogado como aquella dimensión que te conectaba o te permitía ver más allá de los linderos naturales. Ahí, hermano amado, tienen todo su cuento, ¿verdad? Ustedes saben que ahí también tenían toda una cultura espiritual involucrada. El punto mío es, acá en este tema, es poder graficar que este Anubis requería ofrendas, es decir, te despojaba de lo valioso tuyo para poder conducirte en esta esfera dimensional, supuestamente, para que pudieras llegar a las recámaras de la muerte en el inframundo y luego de la vida poder tener un reposo en el inframundo. Mire la cultura. Eso es como la doctrina que tienen, ¿verdad?, aquellos del purgatorio. Donde en el purgatorio, hermanos, usted no importa lo que haga aquí en la tierra, usted cuando se muere va al purgatorio, lo purifican y luego se va para arriba.
Eso no tiene ningún asidero bíblico, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos manejan. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en este punto, en este inicio? Es que nosotros no podemos tener una vida de lugares intermedios. Nosotros tenemos que estar comprometidos con el Señor. De hecho, la Biblia dice, yo quisiera que tú fueras frío o que fueras caliente, pero tibio no me sirve. De hecho, al tibio lo echan fuera. Y miren que hay cristianos, ¿verdad? Tibio. Y eso también es interesante poder verlo porque ¿quién es el tibio? Tradición, interpretación religiosa normal. El tibio. El tibio, el que no se compromete, está ahí, viene todo lo demás, ¿verdad? Pero miremoslos en el contexto de Apocalipsis. Dice, porque tú dices que de ninguna cosa tienes necesidad. Y dices que eres rico, que no tienes ninguna cosa necesidad. Entonces el Señor dice, no sabes que tú eres pobre, desnudo, desventurado. Y el Señor le dice a él, por tanto, por esto te vomitaré de mi boca. O sea, ¿cuál es la razón de que lo hayan expulsado? Que él decía que no tenía necesidad de nada. Por eso, alguien que dice que no tiene necesidad, el cuerpo lo expulsa, porque no requiere del cuerpo, no requiere de la bendición de habitar en el cuerpo. Hay gente que pierde la bendición de habitar en el cuerpo porque no se integra al cuerpo. Una cosa es ser un asistente a la iglesia. Otra cosa es transformarte luego de un asistente a ser miembro del cuerpo de Cristo. En ese lugar. Porque hay gente que nunca se integra al cuerpo de Cristo. Y recuerde que Dios, cuando llame al arrebatamiento, a la iglesia novia, más que vencedora, va a llamar a un cuerpo, no miembros. Un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y de ese cuerpo, la novia. Ahora, esto también es un espíritu de retroceso. Fíjese que la Escritura dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ahora es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque este espíritu de retroceso hace que, usted ha visto, ha tenido mascotas, ha tenido perros de repente que comen, después vomitan. Y lo que vomitan después al ratito ellos mismos vienen y se lo comen. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto, hermano. Pero mira lo que interesante es ver este ángulo también. Que vuelve a comer aquello de lo que el Señor ya le liberó. Es decir, si alguien está en la rama aquí de la medicina o médica o enfermera o enfermero, yo entiendo que aquí yo le puse en mis apuntes que el cuerpo tiene un sistema activo de autodefensa. ¿Está bien decirlo así? Que el cuerpo tiene un sistema activo de autodefensa. Es decir, cuando alguien se enferma con alguna bacteria o algo, el cuerpo como que reacciona inmediatamente. ¿Cierto? Ok, ya. Cuando usted come algo, el cuerpo le avisa que eso le hizo mal, ¿o no? ¿Y qué empieza usted a sentir? Pero un poquitito que tengo un espíritu aquí que me está atormentando. ¿Hasta qué cosa? ¿Qué ocurre? Lo echa afuera. Echa afuera todos los choripanes, el costillar de cerdo. Así a algunos le pasó este fin de semana, así está echando todo afuera. Ok. Pero mire desde el ángulo espiritual. Desde el ángulo espiritual nosotros miramos acá que vuelve a comer aquello sobre lo cual fue liberado. Cuando come algo que no le hace bien, el cuerpo debe expulsarlo. El tema es que la Escritura dice que este tipo también de gente es aquella que vuelve a comer lo que el cuerpo ya expulsó. Entonces yo entiendo que el ataque de esta entidad a la manera de perros es aquella faceta espiritual que hace que la gente no logre avanzar, que retroceda, que vuelve a acuñar en su vida las mismas cosas que el Señor les quitó. Le quitó vicio, vuelve a tomar los vicios. Le quitó maña, vuelve a tomar las mismas mañas. Lo sacó del alcoholismo, vuelve a reincidir el alcoholismo. Lo sacó de la adicción, vuelve a recaer en la adicción. Lo sacó, hermano amado, de un espíritu de víctima, vuelve a victimizarse. Lo sacó del orgullo, vuelve a transformarse en algo orgulloso. No logra cuidar la libertad. En sus apuntes ponga usted ahí, Gálatas 5, versículo 1, que la Biblia dice que la libertad que Cristo te da, tú y yo debemos cuidarla.
Alguien dice, ¿me habrá liberado el Señor o no me habrá liberado? Claro que el Señor te ha liberado, pero dice la Biblia que tú debes cuidar esa liberación. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero ¿a quién le entrega la responsabilidad de cuidar la libertad? A nosotros. Vengo a un culto, me entrega una palabra, el Señor me libertó, cortó mis cadenas, en fe lo recibo y comienza ese periodo de libertad. Pero si Él no cuida esa libertad, va a estar nuevamente esclavo de las cosas que el Señor ya le hizo libre. Entonces acá este espíritu opera trayendo retroceso en la vida de algunos cristianos. Esa palabra también tiene que ver con vomitar, regurgitar la comida, escupir. Eso, ¿verdad? Usted ya lo consideraba. Esa palabra también se deriva entonces de revolcarse. Efecto de rodar, mugre, porquería, revolcarse, es decir, meterse en aquello que usted no le hace bien, ensuciarse en aquello que ya fue limpio, volver a hacer lo que antes hacía. Y qué triste es ver cristianos, hermanos, que Dios ya trajo un camino de libertad y vuelven a ensuciarse las mismas cosas que Dios ya les sanó. Qué terrible, hermano amado. Fíjese que algo interesante es poder entender en la sabiduría de Dios, poder entender que si Dios me sacó a mí, por ejemplo, yo nunca he sido alcohólico, nunca fui alcohólico, nunca tuve problemas de alcohol, no tomo nada, hermano, tomo agua y ahora no tomo bebida, tomo agua prácticamente, jugo, pero nunca de etapa, la verdad que nunca he bebido, no soy bebedor. O sea, no sé lo que es una persona que tenga un problema de alcoholismo. Yo nací en cuna cristiana, pero no le entro ahí. Pero poniéndome el ejemplo que así fuese, que yo había sido una persona que tuvo problemas con el alcoholismo, y vengo a Cristo, y Dios me libera de eso, quiere decir que yo en mi vida tengo un receptor que fue suprimido por la obra del Espíritu. Y yo tengo que mantenerlo así. Pero si yo no cuido esa libertad, yo puedo involucrarme con gente que pueda activar los receptores suprimidos, que tiene el Espíritu en mí, y puedo volver atrás. Por eso que es muy peligroso, malas amistades son peligrosas. Volver a lugares que te hacen mal es peligroso. Pasar por lugares que te recuerdan tu antigua vida es peligroso. Porque recuerde, que esos espíritus receptores que están acá también son verdad, son llamados por espíritus vectores que están mirando, como antenitas que están palpitando. Entonces estos espíritus inmundos, cuando ven antenitas que están palpitando, saben que hay un receptor que está llamando para que vayan a contaminarle en esa área específica. Que Dios nos ayude. Y que Dios te guarde de no volver atrás. Que Dios te guarde de no habitar en lugares intermedios. Que voy, que no voy, que estoy, que no estoy. Gente de doble ánimo. Gente de mente dividida. Gente que un día quiere conquistar el mundo y al otro día nadie me quiere, todos me odian. Gente que hoy día quiere servir y mañana no tiene ánimo de servir. Gente que hoy día quiere estar y después no tiene ganas de dedicar a congregarse. Así no puedes caminar. Dígale que está al lado suyo, te están hablando. Póngale cara así de predicador, te están hablando. Ok, tercera manifestación, ponga atención. Espíritu de profanación, qué tremendo. Deuteronomio 23, verso 17. Ninguna de las hijas de Israel será ramera, será prostituta, de culto pagano. Tampoco ninguna de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Sodomita, qué interesante, ¿ah? No todo aquel que estaba en Sodoma era sodomita, pero todo sodomita sí estaba en Sodoma. ¿Se entiende? Lot no era sodomita, pero vivía en Sodoma. Pero todo sodomita estaba en Sodoma y ya estaba cautivo por ese espíritu sodomita. Usted sabe que el espíritu sodomita tiene que ver con aquella subyugación por una faceta
antinatural de abuso del mismo género. Lo digo de esta forma porque usted sabe que hay pequeñitos acá presentes, ¿verdad? Pero eso era una faceta de subyugación. ¿Ok? Y luego dice el verso 18, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios, tanto la ofrenda como la prostituta o el prostituto. Porque en este párrafo bíblico, quiero que usted sepa que el perro se le llamaba al hombre que se prostituía. Se le llamaba perro. Interesante. Por eso es que los jovencitos no pueden andar con el lenguaje, hola perrito, ¿cómo estáis perro? Ese no es un buen lenguaje para un hijo del Señor. Ya que usted sepa ahora qué es lo que significa, usted le está diciendo, ¿cómo está mi prostituto? Y no está bien ese lenguaje en un hijo del Señor. Ahora, esa es una faceta de profanación. Interesante verlo así. Mire que otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, ninguna mujer israelita podrá volverse prostituta. Ningún hombre israelita podrá prostituirse. No lleves el pago de una prostituta o de un perro a la casa del Señor, de un prostituto, a la casa del Señor tu Dios para pagar cualquier promesa, porque estas cosas son reprobables para el Señor tu Dios. Se identifica a una prostituta entonces claramente como una ramera y al varón que se prostituye como un perro. La legislación israelita prohibía que el dinero obtenido por medios pecaminosos sirviera para poder ofrendarse como un pago de algún voto al Señor. Eso no se podía recibir. Por eso es que es interesante ver que todas las ofrendas que vienen a la casa del Señor tienen que consagrarse en oración, porque uno no sabe de dónde viene su procedencia. Ahora, si el ministro sabe que viene de prostitución, de tráfico o cualquier, no lo debe recibir. No lo debe recibir. Hasta ahí no me llegó. No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque es abominación al Señor. Ahora, mire qué interesante poder ver esto, porque quiero ampliar un poco el ángulo. Hay una palabra en el griego que significa, ¿verdad?, que es amigo. Y esa palabra amigo tiene distintas traducciones, pero dentro de las traducciones lo traduce como hetairo. Y esa palabra hetairo en el griego fue la palabra que ocupó Jesús para referirse a Judas. Cuando viene y dicen, ¿quién es ese Jesús? Judas dice, a quien yo bese, ese es el que deben arrestar. Y cuando viene, le dan beso, Jesús le dice a Judas, amigo, ¿con un beso me entregas? Y la palabra que ocupa es hetairo, y hetairo era prostituto. Le está diciendo, tú que te profanaste, tú que te prostituiste, tú que te vendiste por plata, ¿me estás entregando? Ahora qué tremendo es esto, porque hermanos amados, usted no se puede vender por dinero. ¿Me está escuchando? No se puede prostituir. Hermano amado, usted no me puede pagar nada a mí para que yo le predique lo que usted quiere escuchar. Yo no tengo precio. Usted no tiene precio. El único precio que nosotros tenemos fue el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Y como Él nos redimió, dice la Escritura, que ya Él pagó nuestra deuda. Usted no se puede vender. No, lo que pasa es que, mira, si tú vienes para tal parte, nosotros te vamos a dar esto, te vamos a dar esto. No, 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 no. No se vuelve tairo, no se vuelve prostituto. Ah, y vamos a apartar gente. Por sus diezmos los conoceréis. No, hermano, así no dice la Biblia. Lea bien. Por sus ofrendas los conoceréis. No, no, no dice así la Biblia. La Biblia dice, ¿quieres apartar un diácono? Que sea de buen testimonio, que sea lleno de sabiduría, que sea llena del Espíritu Santo y para atender las mesas. O sea, partamos de eso ahí. La Biblia dice que si hay alguno que vaya a ser llamado al diaconado, que el primero se le evalúe, se le pruebe para ver si es apto. O sea, que no es ni siquiera usted porque que aquí, hermano amado, pueda venir usted a la casa del Señor a hacer la de Kiko Caco. Así no es la cosa. Dígale que está al lado suyo. Así no es, mi hijo. Usted se equivocó de lugar. Así no es.
Porque la palabra de Dios tiene un mensaje. Entonces nosotros no lo podemos profanar. Profanar es una palabra que habla acerca de perforación. Y una perforación significa que no es capaz de retener la bendición de Dios. Se recuerda cuando la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el profano Esaú, que lloró amargamente, lloró porque él no pudo retener la bendición del primogénito. Es decir, la soltó. Entonces, hermano amado, hoy por hoy hay mucha prostitución ministerial. De hecho, todos los que están en la rama de alabanza, en la rama de la tribu de Judá, se tienen que cuidar mucho. Porque mire, los músicos se los pelotean en toda la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Los sonidistas, ¿sí o no? Claro, yo tenía casos cercanos. Los predicadores, ¿sí o no? Buen servidor en la iglesia, todo lo demás. Vente para acá, vente para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Pero mire que ese es un espíritu que tiene Simón el mago. Que lo que no te entrega el Espíritu Santo, tú lo quieres comprar. Entonces mire qué interesante es que usted no puede comprar lo de Dios, porque lo de Dios se lo da a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que Dios se lo da a Dios. Si Dios le va a dar dones, hermano, aunque usted le ponga lo que ponga, y si Dios no le quiere dar, no le va a dar eso. Que Dios te dé lo que tenga designado para darte a ti. Y que si tú quieres anhelar algo, que procures tener el mejor camino, el camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El camino del amor. ¿Ok? Entonces, mire qué interesante es esto. Ahora miremos otra faceta, porque esta es la faceta que estábamos viendo en este párrafo de un espíritu de profanación. Es decir, el ataque de los perros opera en ti. Número 1, para que tú no te comprometas, habites en lugares intermedios. Número 2, para que tengas una capacidad de retroceder muy fácil. Y la Biblia dice que el que retrocede no agrada al Señor. Número 3, un espíritu de profanación se vende. Es decir, vende su servicio al Señor porque no tiene tiempo. Deja de venir a un culto porque va a ganar 5,000 pesos más haciendo una hora extra. Se están prostituyendo. O sea, hermanos amados, escúcheme bien. Yo he llegado a escuchar esto. Dios me ha bendecido tanto que no tengo tiempo para congregarme. ¿Dios lo bendice a ese punto? Yo le pregunto, ¿Dios lo bendice a ese punto? ¿Que no tenga tiempo para Él? Me ha dado tanto Dios que no tengo tiempo para servirle, ni para congregarme, ni para escuchar. ¿Dios le tiene así? ¿O será Mamón que lo tiene esclavizado por el engaño y la riqueza? Porque mire, cuando el hombre tiene dominio de esa área, quiere decir que ha entendido que el Señor es su pastor. Pero cuando es al revés, dice la Biblia que uno es esclavo de aquello que lo vence. Entonces ahí se vuelve esclavo del sistema. Y entonces empieza a entrar al sistema faraónico. ¿Cuál es el sistema faraónico? El que te dice produce, 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 pero no disfruten nada. Los trabajos de mall, le pregunto, ¿son trabajos faraónicos? Yo he conocido gente que ha trabajado en mall. Me dice que la mayoría de los matrimonios que trabajan en mall se divorcian o se destruyen. Porque nunca están. El único el día que tienen libre le dan el día lunes libre. Están todos, no hay nadie. Y cuando todos están trabajando. O sea, no se ven nunca. Los horarios son tan extensos que de repente 11 de la noche, cuando Marco Patricio, tú estabas trabajando, ya te acuerdas, ahí arriba, ¿a qué hora salías tú? El turno. Llegabas como a las 11, y están todos durmiendo, ¿no? Y en la mañana cuando tú salías no había nadie. O sea, hermanos, es un trabajo faraónico. Entonces quiero decirle algo. Usted nunca se puede mover por el dinero. ¿Me está escuchando? No se profane, no se prostituya, no sea etairo, no venda sus principios, no los venda. No, lo que pasa es que yo quiero ser amigo de tal persona, pero para ser amigo de tal persona tengo que hacer. No se prostituya.
No se venda, no venda su. Escúcheme bien, los principios no se venden. No se pueden vender. Usted tiene principios que Dios se los dio, camine en ellos, porque Dios va a bendecirle. Porque ese es un camino de integridad, de justicia, de honestidad, de verdad. Así que, interesante. Cuarta manifestación, espíritu errante. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Qué interesante. Permítame tomar este ángulo aquí de la palabra. Quiero que usted ponga atención que la Biblia, cuando habla acerca de fieras del campo, está hablando de manifestaciones espirituales, demonios, espíritus inmundos que atacan a los que no tienen cobertura o a los que se salen de la cobertura. Y no estoy hablando cobertura solamente desde la faceta que nosotros somos los meros. Estoy hablando gente que no tiene pastor que vele por su alma. Es decir, no se sujeta a autoridad, no tiene casa espiritual, no tiene alguien que interceda, ore por él. Entonces la Escritura dice que ese tipo de oveja es presa fácil de las fieras del campo. Y cuando ese tipo de oveja es víctima de las fieras del campo, quiere decir que las fieras del campo le matan. Y como esa oveja ha involucionado a una figura de perro, termina comiendo comida despedazada. Es decir, errante es diferente a ser peregrino. La palabra peregrino es caminante con un destino. La palabra errante es caminante sin destino. En una oportunidad Abraham se equivocó y dijo: Dios me ha hecho errante. Dios no le hizo errante. Dios le tenía destino, pero no se lo había mostrado. Ándate a la tierra que yo te diré. Pero no lo había hecho errante. Pero Abraham dijo: Dios me hizo errante. No, Dios lo estaba encaminando, pero como él no conocía el lugar, ¿cómo se le iba a decir? Si no lo conocía, tenía que guiarlo. Por eso es que es interesante ver la diferencia entre un peregrino. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nos hizo peregrinos y extranjeros. ¿Y por qué? Porque nuestra patria está arriba con Él. Vamos camino a estar con Él. Entonces sí tenemos un destino final. Pero ser errante es no tener casa, es no tener pastor. Hermanos amados, y curiosamente dice la Biblia: no comeréis carne despedazada por las fieras del campo. Porque mire qué interesante es que usted no es perro. No se deje involucionar, porque usted no puede comer cualquier comida. De hecho, hay aves que son carroñeras, que comen animales muertos. Pero usted, dice la Biblia, que usted viene a la casa del Señor. Y la Biblia, cuando dice: y haya alimento en mi casa, por eso es que es interesante la figura del diezmo ahí, en Malaquías 3. Cotéjelo usted y estúdilo, porque dice ahí en Malaquías 3: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La palabra hebrea es haya presa. Quiere decir que usted tenga la capacidad de ir a su casa espiritual y arrebatar remas, arrebatar palabras frescas que vienen de parte del trono, no comida de carroña. Ay, hermano amado, ¿qué le va a predicar el pastor? Va a meterse a Google para copiar, pegar lo que habló fulano de tal en el año de la pera. Predique en un año, cómprese un libro y copie todas las predicas. No, hermano, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y yo creo que la palabra de Dios es una fuente inagotable de vida eterna. O sea, siempre Dios. Yo le digo, usted ha leído un versículo que Dios le ha hablado muchas cosas diferentes del mismo versículo. ¿Le ha pasado a usted o no? Claro. Entonces usted no puede comer carroña, comida despedazada por fieras, de gente, hermano amado, que está contaminada por demonios, espíritus inmundos. No, hermanos amados,
Usted tiene que venir a su casa. Cuando usted diezma, usted está reconociendo autoridad espiritual. Usted tiene casa, usted tiene pastor, usted no es un errante, usted tiene una familia espiritual, usted tiene alguien que vela por su alma, usted tiene un alimento constante, usted viene al culto y usted tiene la tranquilidad que va a venir a sentarse y que va a tener pan del cielo que Dios le va a enviar, y usted va a tener alegría porque come el pan junto a su familia y se alegra. Es una bendición. Pero un errante, hermano amado, que permítame contextualizar el errante, no tiene casa espiritual, vamos a pastorearlos por la radio hoy día, vamos a escuchar la radio. Hoy día voy a escuchar a mi pastor Tricolor de Paine, sí, me gusta también. No, el otro día voy a ver Enlace también me gusta, por ahí también Enlace, va a aparecer otra predicación por ahí. No, por ahí voy a ir a tal parte, a un congreso que están haciendo allá de Tricolor de Paine, Tricolor de Puente Alto. Voy a ir también para allá porque ahí también van a encontrar una palabra. Y también voy a ir para allá. Hermano, está de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Y qué pasa cuando usted come en distintas partes? ¿Qué es lo que pasa con su digestión? Se afecta. O sea que, hermano, no hay mejor comida que la comida de su casa, ¿o no? Cuando usted está en la casita, usted dice, ay, cuando uno anda de viaje, hermano, qué terrible cuando uno va a lugares donde no hay nada, que pura comida extraña. Nos ha tocado a nosotros comer comida así, yo tengo que adecuarme a comida de repente. Que tremendo, hermano. Ahí uno dice que ama al Señor porque de repente le servían unos platos que uno lo miraba así y dice, bendito sea el Señor. Uno no sabía si comérselo o reprenderlo, porque estaba tan complicado el plato que ya no se le comía. Pero uno estando así dice, ¡uy, qué rico una cazuelita de la casa! ¡Qué rica un arrocito de mi esposa! El regalón de la olla, ¿verdad? Uno dice, va a llegar del trabajo, dice, voy a llegar a la casita y mi esposa va a tener una sopita, una sopaipillas pasadas, con chancaca. ¿Me está dando hambre? Aleluya, Padre. Así que, escúcheme bien, no podemos ser errantes. No podemos ser errantes. Tenemos que guardar la palabra del Señor y tener casa espiritual que nos permite presentarnos. Recuerde que la Biblia dice que los pastores son los que han de dar cuenta de ti delante del Señor. Entonces hay un escenario bien importante. ¿De a dónde vas a ser tomado? La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno será tomado, será dejado. Estarán dos en el molino, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. ¿De a dónde Dios te va a arrebatar? Que cuando el Señor venga por el arrebatamiento te encuentre en una casa espiritual. Te encuentre con un pastor, te encuentre escuchando la palabra, te encuentre sirviendo, te encuentre obedeciendo, te encuentre haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, porque Dios va a venir a buscar a la casa del pan. Entonces es importante tener casa espiritual. Amén. Ok, sigamos esculpiendo acá. Yo creo que es uno de los más conocidos que usted ha escuchado, que tiene que ver con el espíritu de legalismo. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Este también es un espíritu a la manera de perros que busca, hermano amado, llevarte a las obras de la ley, a la esclavitud, a la religiosidad. Esto es peligrosísimo, porque los religiosos pueden matar aún a los más ungidos. ¿Recuerda usted que los más religiosos de la época mataron a Jesucristo? Lo entregaron a la cruz. Nos dice la Escritura que cuando el Señor se puso delante de Jerusalén, lloró y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y vosotros no quisisteis? Es decir, no se dejaban cubrir por alas. No se dejaban, hermano, resguardar por alas. No querían. Y esto es tremendo porque la religiosidad te puede hacer un hombre religioso, y un religioso, hermano, puede vivir en esclavitud sin experimentar liberación en su vida. Hermano, se lo voy a decir de esta manera. ¿Se recuerda usted el libro de Lucas en el capítulo 13, el versículo 10,
Cuando dice la Escritura que había una mujer que estaba encorvada hace 18 años, ¿se acuerda usted? ¿Dónde estaba ella? ¿En qué lugar estaba? ¿Dónde estaba? Ahí estaba. Y dice la Biblia que por 18 años estaba ahí. Y cuando viene Jesucristo, dice la Biblia que la miró, la llamó, la tocó y le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. Y al instante la mujer se enderezó y comenzó a dar gloria a Dios. Tremendo milagro. 18 años encorvada, hermano. ¿Y qué dicen los fariseos? 6 días tienes para sanar. Hoy es día de reposo, no la sanes. O sea que la religiosidad, el legalismo, te puede hacer congregarte todos los días de tu vida con un montón de mañas, con un montón de áreas que no quieres cambiar en tu vida, hermano, y educar a los cerdos. Escúcheme bien, los cerdos no se educan, los demonios no se educan, los espíritus inmundos no se educan. A los espíritus inmundos, a los demonios hay que echarlos fuera. Hay gente que se acostumbra a ir al templo mañosa, mentirosa, sinvergüenza, estafando. Y viene al templo y dice: ay, es que Dios me conoce. Si Dios te conoce y porque te conoce, te quiere hacer libre.